tal amigos de Guacha Noticias? En esta semana que transcurrió se llevaron a cabo diálogos nacionales sobre la reforma judicial. Lo importante o lo interesante aquí del debate es ¿de quién es la justicia? ¿Del pueblo o de los que más tienen? Ese fue el tema central del debate que se llevó a cabo esta semana en la Cámara de Diputados, para ser exactos, el 27 de junio. Se llevó a cabo el foro de los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial. En ella participaron diputados, senadores, y también fueron invitados los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exministros, y pues se dijeron cosas importantes, pero lo que yo más destaco, por ejemplo, es la postura de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de alguna u otra manera quiso defender la imparcialidad y la independencia, la presunta independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicho sea de paso, ha defendido constantemente a los que más tienen. Precisamente en su discurso ella destacó o pidió que no se fuera tan rápido en la implementación de la reforma propuesta por el presidente y avalada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Que no se vaya rápido, que se dialogue, que se respete la imparcialidad y la independencia de la Suprema Corte. ¿Para qué? Y que no se tome en cuenta, la decisión ya tomada, dijo. Seguramente se refería a la decisión o la presentación de la reforma por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que dijo, y esta es la forma como defendió los intereses, pues, de ellos mismos, ¿no? Digámoslo así. Resulta esencial decirlo con toda claridad. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis. Pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática. Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada. Señoras y señores legisladores, el paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores. En las últimas décadas, esta soberanía ha impulsado reformas en diversas materias, como la penal, la civil, los mecanismos alternativos, la laboral y la judicial. Cada uno de estos cambios ha requerido amplitud temporal y gradualidad. Ustedes así lo determinaron. Por ello, en la reforma judicial que hoy nos convoca, no debe pesar más la celeridad que la idoneidad. Las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas.
Estoy convencida de que en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias. Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división, los derechos y las libertades de las y los mexicanos. Esta postura de Norma Piña fue contrapunteada por Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien destrozó su tesis sobre el respeto a la independencia y a la imparcialidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tan defendida en su discurso por Norma Piña. Dijo que ese es un pretexto para seguir defendiendo intereses personales y particulares, intereses de los que más tienen. Que esto pues es la perdición de alguna otra manera de la Suprema Corte. El presidente Arturo Saldívar, el expresidente de la Suprema Corte, destrozó de alguna otra manera la tesis de Norma Piña en cuanto a la imparcialidad y la independencia. Dijo que son dos valores que necesitan reconocimiento social. El reconocimiento del pueblo, ¿sí?, a través de la elección de sus jueces y magistrados. Que sin ese reconocimiento del pueblo, esos dos valores no tienen validez, ya que han sido usados en beneficio de los que más tienen. Veamos lo que dijo Arturo Saldívar. Cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial, se habla de independencia judicial y de autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos, como si fueran conceptos etéreos y no garantías instrumentales para la justicia. Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimación social, esto es, la confianza del pueblo, de la gente, en su aparato de justicia. Sin legitimación social, la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo. La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora. Si preguntamos a la gente, que lo hicimos en los diálogos por la transformación, 6 meses intensos, más de 400 foros, la gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social. Hace unos años, ante esta situación tan grave de la justicia y en particular del Poder Judicial Federal, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso de la Unión, se llevó a cabo una reforma judicial con y para el Poder Judicial, una autorreforma del Poder Judicial que fue muy importante y que dio resultados mientras se tuvo la voluntad de que los diera. Se combatió como nunca la corrupción, se desarticuló el nepotismo, se previno y se castigó el acoso sexual. Generamos una justicia digital completa. Tuvimos una escuela profesional, judicial profesional, con una nueva carrera judicial. Se generó un auténtico instituto de la defensa pública y, lo más importante, se generó una política de igualdad y paridad de género. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión, y la decisión fue
destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública el patito feo del Poder Judicial. Pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición en una suspensión, en una sentencia, lo que habían perdido en las urnas. Y esto lo dije en el Pleno de la Corte, siendo ministro en funciones. Pero lo peor, decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. Somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie. Pero olvidaron que el pueblo no es tonto. Y el pasado 2 de junio, el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente. Casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y a las ministras: no más injusticia, ya basta. Queremos un poder judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y fundamentalmente un poder judicial más democrático. Tenemos hoy un claro mandato popular que no podemos traicionar. Más de 35 millones de mexicanos y mexicanas, casi 36 millones de votos, votaron por el Plan C y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular. La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México, para que por fin sea una realidad la máxima de todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Así el debate que inició esta semana sobre la propuesta de Claudia Sheinbaum de dialogar, debatir sobre la reforma judicial. El tema está calientito, como ven, es muy importante, es algo que no habíamos visto desde hace muchos años. Estamos haciendo testigos de una transformación, una transformación muy importante en el país para mejorar el trato hacia los que menos tienen, porque la justicia, que es una palabra que está en el centro del debate, la justicia se ha usado de manera parcial. Y transformar este sentido de la aplicación de la justicia es muy importante para que llegue la verdadera democracia y la equidad, y para que todos sean incluidos en México. Le pedimos que nos regale un like, que se suscriba, que compartan nuestros contenidos y le agradecemos su atención. Muchas gracias.